Cuando pensamos en los vikingos, la imagen que viene a la mente es la de guerreros brutales con cascos de cuernos, saqueando aldeas y navegando en drácars imponentes. Sin embargo, esta representación está llena de exageraciones. Los vikingos no eran solo saqueadores, sino también comerciantes, exploradores y artesanos hábiles que dejaron un impacto duradero en la historia. Los vikingos eran pueblos escandinavos originarios de lo que hoy es Noruega, Suecia y Dinamarca. Su era de mayor expansión ocurrió entre los siglos 8 y 11, un período conocido como la era vikinga. Durante este tiempo, establecieron rutas comerciales, fundaron asentamientos y exploraron nuevas tierras, desde Europa hasta Asia y América. La palabra vikingo no describe a un grupo étnico en particular, sino una actividad. Viking en nórdico antiguo significa pirata o expedicionario. Es decir, no todos los escandinavos eran vikingos, sino solo aquellos que participaban en expediciones marítimas, ya fuera para comerciar o saquear. Su organización social se basaba en clanes familiares liderados por jarls, nobles, mientras que el resto de la sociedad estaba compuesta por hombres libres, carls, y esclavos, thralls. A diferencia de lo que se suele pensar, su vida cotidiana no giraba únicamente en torno a la guerra. Eran expertos navegantes y constructores de barcos, lo que les permitió viajar grandes distancias. También practicaban la agricultura, la artesanía y el comercio con otras civilizaciones, incluyendo el Imperio bizantino y el Califato abbasí. Su religión era politeísta y giraba en torno a los dioses nórdicos como Odín, Thor y Freya. Creían en un destino inmutable y en la importancia del honor, lo que explicaba su valentía en batalla. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, muchas de sus tradiciones paganas desaparecieron con el tiempo. Aunque los vikingos fueron temidos por sus incursiones en Europa, no solo se dedicaron a la violencia. Fundaron ciudades como Dublín en Irlanda, y establecieron el Ducado de Normandía en Francia. Además, su cultura dejó una profunda huella en los países donde se asentaron. En el siguiente bloque exploraremos los mitos más comunes sobre los vikingos y qué tan ciertos son. La imagen popular de los vikingos ha sido moldeada por siglos de exageraciones y malentendidos. Muchas de las ideas que tenemos sobre ellos vienen de relatos medievales, el cine y la literatura, pero, ¿qué tanto de esto es verdad? Uno de los mitos más famosos es que usaban cascos con cuernos. Sin embargo, no hay evidencia histórica de que los vikingos llevaran este tipo de casco en combate. La imagen proviene de producciones artísticas del siglo XIX, especialmente de la ópera de Richard Wagner, donde se representaban con estos adornos. En realidad, los vikingos usaban cascos simples de hierro o cuero, y muchos luchaban sin casco. Otro mito es que eran sucios y descuidados, pero en realidad, los vikingos eran muy higiénicos para su época. Excavaciones han encontrado peines, pinzas, navajas de afeitar y palillos para limpiar los dientes en asentamientos vikingos, lo que demuestra que se preocupaban por su apariencia. De hecho, los textos ingleses de la época mencionan que los vikingos se bañaban al menos una vez a la semana, algo inusual en la Europa medieval. También se cree que solo eran guerreros y saqueadores, pero en realidad, eran grandes comerciantes, exploradores y colonizadores. No solo atacaban pueblos, sino que también establecieron rutas comerciales con el Imperio bizantino y el mundo islámico. Los vikingos llevaban ámbar, pieles y esclavos, y a cambio obtenían seda, especias y plata. Otro mito es que eran un pueblo unido con un solo líder, cuando en realidad, los vikingos estaban divididos en diferentes clanes y reinos. No existía un imperio vikingo, sino múltiples jefes tribales y reyes que a veces se aliaban y otras veces peleaban entre sí. Finalmente, se dice que eran brutales y sin piedad, lo cual es solo una parte de la historia. Sí, fueron temidos por sus incursiones violentas, pero también tenían un sistema legal propio, con consejos llamados things, donde se resolvían disputas y se impartía justicia. Además, eran leales a sus familias y comunidades, con valores de honor y reciprocidad. A pesar de todos estos mitos, su legado sigue vivo. En el siguiente bloque exploraremos cómo los vikingos expandieron su territorio, y el impacto de sus exploraciones en el mundo. Los vikingos no solo eran guerreros, también fueron uno de los pueblos más grandes de exploradores y navegantes de la historia.
Gracias a sus innovadoras embarcaciones, como los famosos drácars, lograron navegar por mares, ríos y océanos, alcanzando lugares que otras civilizaciones ni siquiera imaginaban. Uno de sus mayores logros fue la llegada a América casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Se cree que alrededor del año 1000, el explorador vikingo Leif Erikson y su tripulación desembarcaron en lo que hoy conocemos como Canadá, en un lugar al que llamaron Vinland. Aunque su presencia en América no tuvo un impacto duradero, sigue siendo una prueba de su impresionante capacidad de exploración. También colonizaron Islandia y Groenlandia, estableciendo asentamientos que perduraron por siglos. En Islandia, crearon una sociedad organizada con su propio parlamento, el Althing, fundado en el año 930, y considerado uno de los más antiguos del mundo. Los vikingos no solo viajaban hacia el oeste, sino también hacia el sur y el este. A través de los ríos de Europa del Este, llegaron hasta Rusia, Constantinopla y el mar Caspio. De hecho, la palabra Rusia proviene de los Rus, un grupo de vikingos suecos que se establecieron en la región, y fundaron lo que sería el origen del Estado ruso. En Francia, los vikingos dejaron una marca profunda al asentarse en Normandía, donde el líder vikingo, Rollón, llegó a un acuerdo con el rey de Francia en el siglo X, dando origen al ducado de Normandía. Los descendientes de estos vikingos normandos, como Guillermo el Conquistador, jugarían un papel clave en la historia de Europa. Su legado no solo quedó en territorios conquistados, sino en el idioma, la cultura y las costumbres. Muchas palabras en inglés moderno tienen origen vikingo, como window, ventana, knife, cuchillo, o husband, esposo. Además, dejaron rastros de su mitología y estilo de vida en los países donde se asentaron. A pesar de su fama de saqueadores, su mayor contribución fue su espíritu explorador. En el siguiente bloque hablaremos sobre el papel de las mujeres vikingas, y cómo su sociedad les daba un lugar más importante del que muchos imaginan. A diferencia de muchas sociedades medievales, las mujeres vikingas tenían un papel fundamental, y mayor libertad en comparación con otras culturas de la época. No solo eran amas de casa y cuidadoras, sino que también podían ser comerciantes, exploradoras e incluso guerreras. En la sociedad vikinga, las mujeres tenían derechos legales que les permitían poseer tierras, heredar propiedades y solicitar el divorcio. Esto era inusual en el mundo medieval, donde muchas mujeres eran tratadas como propiedad de sus esposos. Si una mujer vikingo se divorciaba, tenía derecho a llevarse sus pertenencias y volver a su familia. Además, muchas mujeres administraban las granjas y los negocios familiares cuando los hombres partían en expediciones. Eran clave en la economía y en la toma de decisiones dentro del hogar y la comunidad. También se encargaban de la educación de los hijos, transmitiendo la historia, las tradiciones y las leyendas de su pueblo. Uno de los aspectos más fascinantes es la existencia de mujeres guerreras, conocidas en las sagas nórdicas como escuderas, Shield Maidens. Aunque no hay muchas pruebas arqueológicas de que lucharan en grandes batallas, algunas tumbas han revelado restos de mujeres con armas, lo que sugiere que pudieron haber participado en combates. La más famosa de estas figuras es la Herta, una legendaria guerrera mencionada en las sagas escandinavas. También había mujeres que se destacaban en la espiritualidad y la medicina. Las volvas eran sacerdotisas y adivinas que practicaban la magia y la sanación, consideradas figuras de gran respeto y poder en la sociedad vikinga. Incluso en la mitología nórdica, las mujeres tenían un papel crucial. Las Nornas eran las diosas del destino, responsables de tejer el destino de dioses y humanos. Freya, una de las diosas más importantes, no solo representaba el amor y la fertilidad, sino también la guerra y la magia. El legado de las mujeres vikingas sigue vivo en la historia y la cultura. En el siguiente bloque exploraremos cómo la imagen de los vikingos ha influido en el cine, la literatura y la identidad escandinava actual. Aunque la era vikinga terminó hace siglos, su legado sigue presente en la cultura moderna. Su impacto se puede ver en el cine, la literatura, la televisión e incluso en la identidad de los países escandinavos. Uno de los mayores ejemplos de su influencia es la popularidad de series como Vikings, que ayudó a reavivar el interés por su historia y sus costumbres. Aunque la serie mezcla ficción con realidad, ha generado un gran impacto en la imagen que el mundo tiene de los vikingos. Películas como Thor del universo Marvel también han llevado la mitología nórdica a una audiencia global, haciendo que dioses como Odín,
Loki y Thor sean conocidos en todo el mundo. En la literatura, la influencia vikinga ha sido clave en grandes sagas como El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, quien se inspiró en las sagas nórdicas para crear muchos de los elementos de su mundo, incluyendo nombres, lenguas y costumbres de los pueblos de la Tierra Media. Los deportes y la cultura escandinava también han mantenido el espíritu vikingo. Equipos de fútbol, hockey y hasta selecciones nacionales han adoptado nombres, símbolos y cánticos que evocan su herencia vikinga. La famosa celebración de los aficionados islandeses, el Viking Clap, es un claro ejemplo de cómo la identidad vikinga sigue viva. Además, su influencia se ve en festivales y reconstrucciones históricas, donde personas de todo el mundo recrean batallas, construyen barcos vikingos y reviven sus tradiciones. Países como Noruega, Dinamarca e Islandia han aprovechado su legado para fortalecer su identidad y atraer turismo. Pero más allá del cine y los espectáculos, el verdadero legado vikingo está en su espíritu explorador, su cultura de honor y su capacidad de adaptación. Su historia nos muestra que no solo fueron guerreros, sino también comerciantes, navegantes y colonizadores que dejaron una huella imborrable en el mundo.